Nos da la función f de x igual 4x levantada a la potencia 2, 3. Nos piden encontrar los números críticos. ¿Cuál es el primer derivado? ¿Es igual a 0 o indefinido? Entonces encontramos los números críticos que queremos determinar, los intervalos abiertos para los cuales la función está aumentando o disminuyendo. Así que comience al encontrar nuestra función derivada. Aviso: aquí tenemos una función compuesta donde la función interna es x, 3. Para que dejemos ser igual a u, y ahora podemos encontrar la regla de potencia extendida dada aquí. Entonces, podemos pensar en esto como 4u al 2, 3. Y por lo tanto f' de x sería igual a 4 por 2, 3 u al 2, 3, donde u es x, 3. Y el exponente otra vez es 2, 3, 1. Y luego veces u'. Pero desde u igual x, 3, u' solo sería 1. Así que vamos adelante y simplifique esto. 4 por 2, 3 sería 8, 3. Tenemos 8, 3x aumentar al poder de 2, 3, 1 igual menos 1, 3. Y ahora para hacer el exponente positivo, podemos mover x, 3 al denominador, y por lo tanto la función derivada sería igual a 8 dividido por 3x a la potencia 1, 3. Pero aviso: como porque el numerador es una constante, nunca es igual a 0, pero no será definido cuando tenemos división por 0, o cuando el denominador es igual a 0. Nuestro denominador será igual a 0 cuando igual 0. So x igual 3x así es nuestro único número crítico. Y ahora utilizaremos este valor para dividir el dominio de la función dada en dos intervalos, y luego pruebe el signo del primer derivado en cada intervalo. Donde si el primer derivado es positivo, la función está aumentando; si el primer derivado es negativo, la función está disminuyendo. Entonces, otra vez, porque el dominio es todos los números reales, y estamos usando 3 a 4 intervalos, el primer intervalo abierto será de infinidad negativa a 3, y el segundo intervalo abierto será de 3 a infinito. Y ahora probaremos la suma del primer derivado en cada uno de estos intervalos. Así que para este primer intervalo, vamos adelante y seleccione x igual 0 para determinar si el primer derivado es positivo o negativo. Avisaremos que prime de 0 sería igual a 8 dividido por 3x. Esto sería menos 3 al 1, 3. A solo le importa el signo aquí. Aviso: aquí tenemos un positivo dividido por un negativo. Por lo tanto el primer derivado es menor de 0 o negativo en este intervalo total, que significa en el intervalo abierto del infinito negativo a 3 la función está disminuyendo. Y ahora para el intervalo abierto de 3 al infinito, hagamos la prueba x igual 4. Entonces, para f' de 4 tenemos 8 divididos por 3x, si x es 4 tenemos 4, 3. Eso sería 1 para la potencia 1, 3. Aquí tenemos un positivo dividido por un positivo que será positivo. Así que la función derivada es mayor que 0 o positiva en este intervalo y por lo tanto la función aumenta el intervalo abierto de 3 a infinito. Ahora, esta pregunta no pregunta. Pero aviso: ¿cómo? Porque la función cambia de disminución a incremento en x igual 3. Tenemos un mínimo relativo en x igual 3. Para encontrar ese valor mínimo relativo, tenemos que evaluar la función en x igual 3. Vamos adelante y verifique estos resultados al ver el gráfico de la función dada. Aviso: a la izquierda sobre el intervalo abierto del infinito negativo a 3, la función está disminuyendo. Como x aumentando los valores y o los valores de función disminuyendo. O podemos pensar en bajar de izquierda a derecha. Y en el intervalo abierto de 3 a infinito, aviso: a medida que x aumenta y aumenta. Así que la función está aumentando. O, de nuevo, podemos pensar en ir hacia arriba de izquierda a derecha. Y por tanto la función está aumentando en este intervalo. Y, de nuevo, porque la función cambia de disminución a incremento en x igual 3, tenemos un mínimo relativo, o realmente en este caso, un mínimo absoluto en x igual 3.
Lo que podemos ver del gráfico sería 0. Y vamos adelante y escriba eso. Así que el relativo o en este caso el absoluto mínimo es el valor de la función de 0 en x igual 3. Aviso: si evaluamos la función en x igual 3 tenemos 4 por 0 danos el valor de la función de 0. Espero que esto te haya resultado útil.